Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Tienen ignario en la página 28. Todos para la gloria del Señor. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte. Contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, está llamando a que vengas a morar con tu fuego celestial, a que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Oh Señor, yo vengo a ti. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte, para adorarte. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Recuerdo aquel cuando me encontraste, cuando con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, te está llamando, a que vengas a morar, a que vengas a morar con tu fuego celestial, a que vengas a morar con tu fuego celestial.
celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Amén y amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García. Ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared porque tenemos que tomar una decisión, o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que no, que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme, entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para Él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje La Heredad, parte 4. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta tarde escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer de Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están atentos a la voz del Creador, a la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es Él el que va a hablar, es Él el que va a rescatar, es Él el que va a salvar las vidas, las almas que están allí sumergidas en el pecado. Acuérdense que la Biblia dice que
todo hálito de vida, todo aliento de vida, todo espíritu de vida está en sus manos de todo el ser humano y de todo lo que Dios ha creado en este mundo, porque de todo Él fue el creador. Por lo tanto, cuán importante es conocer y entender y ver el propósito de Dios, el cual en este lugar, que de aquí sale la palabra, es para que usted sea edificado, para que usted aprenda, para que usted sea enseñado a través del Espíritu Santo, porque no es el hombre, sino Dios en el hombre queriendo hablarle al ser humano, porque Dios es espíritu. Sabemos que Dios, la Biblia habla que Dios es espíritu, y entonces, como Él es espíritu, necesito un instrumento, necesito hablar por unos labios humanos. Así que Él siempre ha usado al ser humano como instrumento. Es el socio de Dios, el ser humano. Por eso, usted, amigo que me escucha, quizás por primera vez esté oyendo este servicio evangelístico y quizás ha oído, pero no ha puesto atención, no le ha prestado atención, no le ha puesto cuidado al Señor cuando le está hablando, pero esta tarde queremos que usted se sienta allí en su lugar, detrás de su receptor, y atienda a la voz de Dios y preste entonces mucha atención lo que Él le quiere decir y para qué usted está aquí en este mundo. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Sabemos que nosotros como hombres aquí, que Dios nos dio esa comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado, dice la Escritura. Así que Dios envía la palabra para que haga esa obra en el ser humano. Es el Evangelio, trayendo y rescatando las almas que están allí sumergidas en el pecado, que el diablo los tiene engañados por sus cosas, su modo de ver el mundo, el cual les muestra mucha resplandor, pero sabemos que la luz de Dios es la que hace que el hombre pueda salir de las tinieblas, a la luz, y es lo que Dios está buscando. Uno habla con las personas y dice, le hablamos de lo que es el Evangelio, pero la gente toma ese dicho muy común, el cual dice, yo le pregunto, ¿crees en Dios? Y sí, yo creemos en Dios, pero ahora la gran pregunta, ¿cuál Dios? Porque en el mundo hay muchos dioses, pero hay uno solo que es real y verdadero, el cual es Jesucristo. Ahora, la gente dice, sí, yo creo en Dios y yo tengo la Biblia, yo la leo, yo tengo allí el Salmo 91 abierto ahí en la casa y me he aprendido quizás el Salmo 23, que son los más comunes que uno oye en la gente que habla, y aún lo citan. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastor me pastoreará, en junto a aguas de reposo me hará descansar, su vara y su callado me infundirá aliento, y así sucesivamente empiezan a citar las Escrituras, Salmo 23, pero dicen claramente, Jehová es mi pastor, y usted se congrega, le preguntamos, no me congrego porque yo no me estoy dando golpe de pecho en una iglesia. Entonces ahí están fallando desde el principio. ¿Por qué causa? Porque Dios tiene una manera de instruir a la persona, tiene una manera de instruir al ser humano, el cual Dios ha determinado que hay un lugar que es la casa de Dios, que será llamada por todas las naciones, es para enseñar e instruir al hombre en justicia para presentarlo puro y santo delante de Dios. Así que Dios espera a la gente, espera a sus hijos, es para darle el alimento, porque en la casa es que usted va a alimentarse. Usted se alimenta en la calle y cómo puede comer basura, pero cuando usted va a su casa, usted come lo que usted quiere y se alimenta bien, porque prepara usted mismo su alimento, o su padre, su madre le preparan sus alimentos correctamente, porque no quieren ver a sus hijos flacuchentos, no quieren verlos allí debilitados, sino que le dan un alimento para que ellos puedan crecer normalmente y vigoroso. Así que Dios espera entonces a sus hijos para dar alimento en la casa, pero ellos dicen, Jehová es mi pastor, entonces no quieren que lo pastore el pastor. Él dice que son el pastor de ellos, pero no quieren que lo pastoree porque no quieren aceptar ir a la casa. Cuando el Señor dice que no dejando la congregación como muchos tienen por costumbre, más cuando ve que el día se acerca. Entonces vemos allí que falla entonces amargamente escuchando la voz del diablo, la voz del enemigo. Dice que no es necesario que tú estés metido en una iglesia,
ya no te golpes en el pecho, no. El Espíritu Santo es que te va a guiar. El Espíritu Santo es que te va a pastorear allí en tu casa y no importa, quédate quietecito allí. ¿Ves cómo los encierra y los engaña el diablo tan fácilmente a las personas cuando no hay revelación de Dios, cuando no hay una instrucción correctamente para que el hombre sea instruido como tiene que ser, de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios? Por eso es muy importante, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, oír, porque la fe viene por oír, y captar lo que Dios dice a las iglesias, lo que Dios dice al Hijo, a los hijos que están aquí sobre la tierra, para que vayan a su casa y allí entonces recibir el alimento correcto para su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este es el Evangelio, amado hermano. Este es el Evangelio que se está predicando hoy en día, que Dios quiere entonces perfeccionar a su pueblo. Dios quiere llevar al hombre perfecto y presentarlo delante de Dios. Llevarlo entonces a través de qué? De las herramientas. Llevarlo a través de qué? De los instrumentos que Dios tiene para allí, como ministerios, como dones, como las ayudas que están allí en la iglesia, para que si el mismo Espíritu obre conforme el Dios Todopoderoso quiere que se obre allí a su iglesia y perfeccionándola. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, contentos, nos conocimos aquí en este lugar nuevamente esta tarde y estamos contentos porque es la gracia de Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar detrás de esta cámara y usted ya detrás de sus receptores para oír su santa y bendita palabra. Así que en esta tarde queremos continuar, amados hermanos, con el tema del cual hemos venido hablando semanas atrás y lo hemos titulado La heredad. Así que les invito entonces para que continuemos aquí este servicio evangelístico y con el tema que hemos trazado, el cual lo hemos llamado La heredad. Y quiero que hablan conmigo Hebreos capítulo 1, para que leamos entonces unos versículos allí y allí entonces leemos continuidad. Y acompáñenme entonces y abra su Biblia. Hebreos capítulo 1. Desde el versículo 1 podemos abrir allí entonces y leer. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, o sea, su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea el nombre del Señor. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Así llegamos entonces a la final de la lectura. Y les invito entonces a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Dios de todo espíritu, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, te damos gracias, Padre mío. Meramente porque nos ha permitido, Señor, estar aquí, Señor Jesús, detrás nuevamente de estas cámaras para llevar tu palabra, Señor. Llevar este mensaje, Señor, el Evangelio eterno de Jesucristo a cada vida, a cada hombre, a cada mujer que está allí, Señor, alcance nuestra voz. Oh Dios de la gloria, en esta hora te lo pongo en tus manos, Señor Jesús. Sea usted, Señor, instruyendo, Señor. Sea usted hablando a través de nuestros labios para aquellas vidas, Señor, que la puedan ser alcanzadas, Señor. Sabiendo, Señor, que usted ya está recogiendo, Señor, la última cosecha, la última semilla que usted sembró desde el principio para llevarla al alfolí. Oh, sabemos el tiempo el cual estamos viviendo, Padre eterno. Ya usted dijo, ya ha decretado a través de su profeta que el tiempo no sería más. Oh, Dios de la gloria. Pero mientras llegue ese momento, Padre mío, permite, Señor, abrirse en nuestros labios, Señor,
y hablarle a aquellas vidas, Señor, que quizás no te conocen, Padre eterno, o si están enredadas, Señor, tanto los negocios del mundo, Padre eterno, o tantas afán, Señor, del mundo, que sean, Señor, despertados, Señor Jesús, de su letardo en el cual están durmiendo, Señor, y sean abiertos sus ojos para que vean tu poder, Señor, puedan ver tu gloria, puedan ver que el Dios de salvación está allí hablándoles, tratando de sacarlos, Señor, de la condición en la cual se encuentra. Oh Dios de la gloria, allégate, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en esta hora, Señor. Alcánzalo, Señor, con tu misericordia, Padre eterno, y se ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Y a cada uno de mis amados hermanos, la iglesia viva del Señor Jesucristo, que está esparcida alrededor del mundo, Padre Santo, sea usted, Señor, hablándole también, Señor, que vuelvan a la palabra, que vuelvan a Dios, que vuelvan al principio, el cual usted, Señor, está llamando, Señor Jesús, para perfeccionar esa iglesia. Oh Dios de la gloria, así como fue la iglesia primitiva, allá en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en cada uno de ellos, los que estaban unánimes esperando, que en esta hora, Padre eterno, ellos puedan sentir también ese jalón, Padre eterno, unirse, Señor, cada uno, Padre eterno, en diferentes iglesias, el cual que está en el mundo esparcido, Padre eterno, y allí llegar a una unidad perfecta para que usted pueda venir a recoger su iglesia, Padre eterno, su hijo, al cual ha de llevar, Señor, allá al alfolí, al palacio celestial. Dios eterno, ayúdanos, Señor Jesús, a caminar en pos de ti mientras estamos y esperando esa hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos en esta hora entonces lo que hemos leído aquí, Hebreos 1, el cual estamos hablando entonces de esta heredad. ¿Cuál es la heredad? La heredad del gran Espíritu Santo que Dios prometió a cada uno de nosotros. Sabemos que al obtener la heredad del Espíritu Santo, todo lo que es de Dios nos va a pertenecer por herencia, igual que sea lo invisible y lo invisible. Vemos aquí uno de los grandes misterios de Dios, como es el primer heredero, el cual fue Jesús. ¿Cómo dice usted eso, mi hermano? Quizás pueda pensar usted que Jesús fue el primer heredero. Sí, Jesús, el principio de la creación fue Jesús, porque vemos allí que Él fue el primogénito entre muchos hermanos, dice la Escritura. Él fue el primero que salió de la boca de Dios. Vemos que la Biblia dice en Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Ve? Y allí salió ¿qué? Jesús, la luz del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces lo que estamos hablando de lo que Él fue el primer heredero, como fue Jesús. Claro está que Jesús no había sido presentado, no había sido materializado, podemos decirlo así, porque fue años después que apareció en carne. Pero Él fue el primer heredero porque fue lo que salió de la boca de Dios, el logo de Dios, cuando Él se presentó, porque Dios claramente habla a través de los apóstoles. El apóstol Juan dice allí en San Juan 1 que en el principio el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué es un verbo? Verbo es una palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan lo dice claramente allí. O sea, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que era completamente el mismo, el cual era la misma sustancia, la gloria que estaba allí delante de Dios cuando Él habló y dijo, sea la luz. Y allí entonces fue manifiesta entonces esa luz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice San Juan 1, ahí en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Ve? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bendito y alabado sea
el nombre del Señor Jesucristo. ¿La cual luz? La luz que dijo Dios, sea la luz, el logo de Dios, el primer heredero. Claro está que no había heredado todavía porque estaba en principio, sabiendo que un niño cuando nace no, obtiene la herencia todavía, tiene que crecer, ser enseñado, instruido, para luego Dios el Padre darle la herencia que le pertenece. Pero aquí Dios fue potencialmente, Jesús potencialmente era el heredero. Dice el versículo 9, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, mas de Dios. Esto es la creación después de parte del Dios Todopoderoso, Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ve? Entonces, dice allí en el versículo 19, o versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, hijo de que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, ¿qué vemos allí entonces? Que Dios no se podía ver porque Dios era espíritu. El Hijo no se podía ver porque era espíritu. Y allí entonces, como fue el resplandor de su gloria, la misma imagen, el cual habla a Hebreos, la misma imagen de Dios, allí entonces tenía que fue el primogénito, que fue la misma, el cual siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 3, 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, eran lo mismo, ¿ve? Dios habló y fue lo que salió de Dios, el logo de Dios, Jesús, el heredero, el primogénito entre muchos hermanos. Así que Él fue el principio de la creación de Dios. Allí, cuando relata este gran misterio que para muchos gentes hoy religiosa, esto no lo pueden quizás asimilar, no lo pueden digerir, porque lo ven que Dios son tres, son cuatro, son dos. O sea, Dios tiene diferentes manifestaciones, porque es un Dios amplio, un Dios que hace y se presenta como Él quiere. Dios es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, Jehová Sarón, Jehová Rafa, Jehová Jireh. ¿Ve? Tantos nombres que se le pueden dar al Señor, la roca eterna, pero Él es uno y es Jesucristo, porque fue el que Dios le entregó toda potestad, fue el que Dios le entregó toda herencia para que hiciera todo lo que hay aquí alrededor del mundo, el cual nos fue el que nos rescató de nuestros pecados, de nuestro mal, el cual estaba en nosotros. Así que Él es el primogénito entre muchos hermanos y Él fue el primero en obtener la herencia. Él fue el primero en salir de Dios y fue entonces el responsable de nuestra salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos allí que Juan relató quién es Dios, quién es la imagen de Dios, y vemos que vino como hijo, pero era el mismo Dios. Ahora vemos allí, no sé, pero es que Dios son dos, porque vemos al Padre y vemos al Hijo. Dios habló, Dios es espíritu, y lo hizo a imagen y semejanza de Él. El mismo resplandor de su gloria salió de la boca de Dios, y allí entonces vino a ser entonces uno con Él. El Hijo, uno con el Padre. No puede entonces haber dos, dividirlo en dos al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Que Dios, ese logo que salió de Dios, se presentó en diferentes maneras, se dio a conocer en diferentes maneras, fue otra cosa, porque vemos que
Moisés quiso, como habló la semana pasada, quiso ver la gloria de Dios. Quiero, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu faz, dijo Moisés. Era el deseo de Moisés, porque era un hombre que había tomado Dios como profeta para mostrársele al mundo. Pero Dios le dio la petición de su corazón. ¿Qué dice la Escritura? Que la petición del corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaran. Entonces, allí Moisés le dijo, Señor, quiero ver tu faz, quiero ver tu gloria. Y allí que se le presentó, dice, un hombre, o sea, le vio a Dios. Cuando la gloria de Dios pasó por el frente de él, dice que le vio la espalda como de un hombre. ¿Ves? Era un hombre semejante a cualquier persona. Pero allí vamos que luego se le presenta a otro personaje, igual como le presentó a Abraham. Abraham era el que estaba llamado a ser heredero de la tierra, heredero del mundo, porque Dios le había entregado entonces que la potestad para que entonces fuera como padre de la fe y llegara a ser entonces el heredero del mundo, siendo que iba a salir de él naciones. ¿Ve? Entonces allí en esa promesa Abraham y el gran Dios Todopoderoso se le presentó. ¿En qué forma? Se le presentó como un hombre, se le presentó como un ser humano cualquiera, un personaje. Y vemos allí en Génesis capítulo 14 cuando se le presentó como el Melquisedec, que era un hombre normal, común y corriente. Pero ¿qué dice la Biblia? Que era el rey de Salem, rey de Jerusalén, rey de paz, hombre sin genealogía. No tenía familia, o sea, no se le conocía familia. No tenía principio de día, ni fin de vida. O sea, que era ¿cuál? Era el eterno, el mismo Dios. No era Jesús, pero la Biblia dice que era semejante al Hijo de Dios. No era que era Jesús, era el eterno, el gran Jehová de los ejércitos, presentándosele directamente allí a Abraham como un hombre común y corriente. Entonces, sabemos que, como dice la Biblia, que este Melquisedec no tenía ni principio de día ni fin de vida, o sea que era el eterno. Ahora Jesús, como Hijo de Dios, la misma imagen y el resplandor de su gloria, él sí tuvo principio. Jesús tuvo principio, aunque llegó a ser el eterno. ¿Por qué causa? Porque era el heredero. Y allí entonces vemos que Jesús tuvo que venir por el nacimiento de una virgen, una mujer. Tuvo un principio, un día de nacimiento. Y tuvo también un fin cuando lo crucificaron. Sabemos que al tercer día él resucitó y está en gloria, está en la eternidad, porque él es Dios, porque recibió toda potestad del cielo y de la tierra, todo el poder, toda la herencia que Dios tenía para él, le fue entregado en sus manos. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que vemos entonces allí que este hombre se le presentó como Melquisedec de Abraham, y era el nada más y nada menos que el eterno, el gran Jehová del ejército. Solamente que él se hizo un cuerpo, se formó un cuerpo, allí lo creó para él meterse y presentársele a Abraham, como se le presentó luegamente como el omnipotente, el gran Elohim. Igualmente a Abraham se le presentó a Josué, en aquel hombre como príncipe del rey de Jehová, de Jehová, del rey de Israel. Allí el gran Jehová de los ejércitos. Y se le presentó de muchas maneras a muchos personajes, en personas así creados. Pero aquí a la mitad de la Biblia vemos que llegó entonces a formarse entonces en un vientre de una mujer, el cual fue Jesús. Allí sí vino el Hijo de Dios, que venía entonces ¿qué? A tomar posesión y a recibir entonces su herencia como hijo. Allá era potencialmente, cuando Dios habló, sea la luz, era el heredero, el primogénito entre muchos hermanos. Pero aquí allá, al tomar posesión ya como hijo en la tierra, hecho carne, el verbo, como dice Juan, entonces allí entonces venía entonces una instrucción para luego tener entonces la herencia en sus manos. Aleluya. Tengo el poder
potestad, me es dada el potestad del cielo y de la tierra. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Ahora, vemos aquí claramente, para sustentar esto que estamos hablando, que Él fue el principio de la creación. Él fue el primer heredero. Allí, como lo relata Pablo en la escritura de Colosenses, capítulo 1. Allí lo relata muy detallado el apóstol Pablo. ¿Cuál dice allí? Vamos a leerlo desde el Colosenses capítulo 1, desde el versículo 12. Dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Ve? Ese es a saber, a la iglesia, a nosotros como hijos, que nos dio, nos permitió, nos cedió ese lugar privilegiado de ver la luz después de estar en las tinieblas. Aleluya. Que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, del heredero, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Aleluya, ¿ve? El primogénito de toda criatura, el primero de toda la creación, lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Él fue el primero antes de todo, ¿ve? Antes de todas las cosas. Dice el versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro heredero, nuestro hermano mayor. Aleluya. Que por Él es que estamos aquí, por Él es que subsistimos, por Él es que nos mantenemos de pies, y a Él sea la gloria, el imperio para siempre jamás. Así que vemos aquí el versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga el primado. Aleluya. Él tiene entonces la potestad, ser el primero en todo, amado hermano. Él tiene entonces ese privilegio de ser el primero, y Él quiere ser el primero. Y así usted y yo tenemos entonces que darle el primado a Él, darle nuestras vidas, rendirle todo nuestro ser, todo lo que tenemos, todo lo que podamos obtener en este mundo, todo le pertenece a Él. Usted no hizo nada para obtener lo que usted tiene. La vida que Dios le dio, que usted camine, la fuerza que tiene, en lo que se mantiene en pie, lo tiene porque la gracia de Dios está en usted todavía. Pero si usted cae y desmaya, es porque las fuerzas le faltan, porque si no es ya Él, el Espíritu lo lleva. Pero vemos que Él es el que tiene entonces el primado de todo. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Cuál Padre? El Espíritu Santo. Fue el que luego tomó a Jesús como tabernáculo cuando se encarnó aquí, el Verbo hecho carne, y allí habitó toda la plenitud en Él, y llegó a ser entonces Dios en toda plenitud. Dios todopoderoso, el creador. Por eso dicen el primogénito de toda criatura. Aleluya. El heredero, el principio, y luego la herencia la recibió después. Aleluya. Y por él reconciliar todas las cosas, el versículo 20, y por Él reconciliar todas las cosas, así, pacificando por la sangre de su cruz, así los que están en la tierra como los que están en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 23. Y si empero permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio
que habéis oído, en el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Pablo está especificando claramente quién es Él, de dónde vino y quién es el que tiene el poder y el dominio de todas las cosas, y que Él está sufriendo aflicciones, afrenta, lucha, prueba por causa de la palabra, por causa de Jesús, porque esa era la persecución que tenía Pablo, la lucha, porque todo estaba en contra, el mundo estaba en contra de él, porque estaba predicando el evangelio de Jesucristo, predicando a Jesús, el creador de todas las cosas, el primogénito, el heredero de todo. Entonces allí dijo: yo sufro por causa del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Nosotros que estamos aquí en este tiempo, amados hermanos, la iglesia de Jesucristo, llevando vituperio, llevando afrenta, llevando mofas de la gente que no creen, que hablan como bestias brutas, no conociendo a Dios, no conociendo el evangelio, no conociendo al creador de los cielos y la tierra, el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, la iglesia le es dado entonces la herencia de todas las cosas, que lo que es Cristo fue derramada en ella. Romanos capítulo 8, 16 y 17 dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Ve? Pero sí padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como Pablo está expresando aquí esa palabra, que él está sufriendo afrenta en su cuerpo, las aflicciones por causa de la palabra, por causa de la iglesia, porque él que estaba enseñando y llevando la palabra a los gentiles, a nosotros somos gentiles, para que ellos fueran salvos, porque Dios lo había predestinado de esa manera. Así que Pablo estaba expresando las aflicciones, y aquí entonces vemos que dice Romanos, Pablo igualmente en Romanos, que los que padecemos con él juntamente, para que juntamente con él seamos glorificados. Aleluya. Ahora, ¿qué no sufrió el Señor? ¿Qué nos llevó el Señor? ¿Qué aflicción, qué afrenta, qué mofa? ¿Cuánta burla aguantó el Señor por causa suya, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora? Por causa de mí, el cual por gracia y misericordia me alcanzó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable, y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo, por causa de su amor por la humanidad. Así que, amados hermanos, amigo que me escucha, el Señor sufrió el vituperio, sufrió tanto por cada uno de nosotros, así como Pablo está expresando aquí en esta manera. Y él dice allí entonces que si somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo, entonces si es que padecemos juntamente con Él, vamos a llevar el vituperio, vamos a llevar la afrenta por causa del Evangelio. Pero el Señor dice: tranquilo, que ya el precio está pagado. Ya yo llevé eso en la cruz, y ustedes entonces, si van a sufrir, es un poco de tiempo, pero van a ser entonces glorificados juntamente conmigo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora, el padecimiento del Señor fue tremendo, amado hermano. Nuestro hermano mayor, que fue terrible lo que él sufrió por causa nuestra. Ya Hebreos capítulo 5, versículo 7, él dice que él, con el gemir por la lucha, el sufrimiento, lo que iba a padecer, lo que iba a llevar allí en su cuerpo por causa nuestra, tenía que tomar una decisión terrible, una decisión tremenda, que él era de vida o muerte, podemos decirlo así. ¿Por qué causa? Porque iba a pasar por la muerte y muerte de cruz, por causa suya y por causa mía. Aunque él era el heredero, pero
no le iba entonces a escaparse de lo que iba a sufrir por causa nuestra, porque era la predestinación que estaba así determinado que iba a acontecer. Siendo él el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra, en la potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Allí estaba entonces el Señor ya preparado para tomar una gran decisión, una gran pelea que tenía en sí mismo. Acuérdense que él era un ser humano, él era un hombre como usted y como yo. En él tenía sentimiento, en él había cosas que sentía como llamamos el ser humano. Él podía sentir, tenía hambre, sufrió, lloró, rió, se gozó con los discípulos, pero allí entonces sufrió también en su cuerpo las aflicciones de todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos el relato cuando él le tocó pasar para ir allí a morir a la cruz del Calvario. Tenía que tomar una decisión y era el libre albedrío. Pero quizás usted dice, pero hermano, ¿que va a tener libre albedrío el Señor si él tiene que morir en la cruz? Sí, tenía libre albedrío. Él podía escoger si sí o no. ¿Por qué causa? La palabra nos los dice. Allí en Mateo 27, y 26, cuando él iba a pasar allá por la cruz, fue a Getsemaní a orar. Y él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo él. Y les invitó a los discípulos, ayúdenme a orar. Estén ahí y velen conmigo, le dijo el Señor a los discípulos, pidiendo ayuda, pidiendo que en aquel momento tan terrible que iba a pasar, que lo ayudaran sus amigos, allí sus hermanos, sus discípulos, para que él poder pasar entonces esa prueba, ese trago amargo, el cual venía a él. Por eso él le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y allí los invitó entonces en Getsemaní a orar, que lo ayudara. Pero resulta que él se fue a orar más adelante y allí entonces cuando llegó en la oración le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces, haz tu voluntad. Allí entonces dice que se levantó, terminó de la oración y volvió a estar los discípulos. ¿Y qué hizo? Los consiguió en una ferviente oración. No, los consiguió dormidos allí. Y les dijo, Pedro, no han podido orar ni velar ni una hora conmigo. Entonces, allí dice que volvió otra vez y se fue a orar más adelante. Y allí hizo la misma oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces, dice, regresó y cuando volvió estaban igualmente allí dormidos. Él dijo entonces a los discípulos, el espíritu está presto, pero la carne enferma. Así que volvió otra vez entonces a orar porque vio que estaban dormidos allí. Los ojos estaban embargados los discípulos. Dice que volvió, fue más adentro y allí se puso a orar. Y allí fue grande la oración, porque allí dice que grandes gotas de sangre, de sudor, corrían allí por su ser. La presión que había en él en ese momento, porque la decisión que tenía que tomar era tremenda, terrible. Era una decisión de vida o muerte, porque si él decidía retroceder, volver atrás y no pasar por la cruz, toda la humanidad, todos nosotros, no había esperanza para vivir otra vez, sino estaba la carga sobre su hombro, llevarla allí. Por lo tanto, las gotas de la presión que tenía en su ser era fuerte, y por lo tanto él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Y allí inmediatamente dice la Escritura que sus ángeles entonces vinieron a confortarlo. Quizá el Señor le dijo, hijo, no puede ser posible, no puedo pasar esa copa, tú tienes que hacerlo. Esa decisión está en tus manos, pero tú tienes que salvar a la creación, porque si no,
todos los hijos perecerán. Así que la decisión estaba en sus manos y allí le dijo, Señor, bueno, hágase entonces conforme a tu voluntad. Y bendito sea el nombre del Señor allí por esa decisión que el Señor tuvo. Por eso las aflicciones del Señor que padeció ya en el cuerpo fueron terribles, así como estaba expresando el apóstol Pablo allí en capítulo 1 de Colosenses. Así que la Biblia dice que en Hebreos 5 que el Señor Jesús, 5 versículo 7, que el Señor Jesús, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos, imagínense, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, su reverencial temor. Imagínense los ruegos, el llanto, las lágrimas allí, el gran clamor que tuvo el Señor diciéndole, Señor, no es posible, no hay otra manera, ¿qué podemos hacer? Pero el Señor le dijo, no puedes, hijo, tienes que hacerlo. Ahora entonces él le dijo, bueno, Señor, cúmplase tu voluntad, no se haga como yo, cúmplase tu voluntad. Allí entonces fue cuando el Señor le mandó 11 ángeles a confortar su alma. Y allí entonces se levantó el Señor y allí entonces le consiguió a los discípulos que dormían, lo que hizo despertarlos, vámonos, que ya ha llegado la hora, le dijo el Señor. Fíjese el sufrimiento terrible que pudo pasar entonces el Señor por causa nuestra. Dice allí, entonces en el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, la obediencia trae entonces ¿qué? La herencia para cada uno de nosotros como hijo e hijo. Él obedeció a lo que el Padre le dijo, a lo que el Padre le expuso, que era necesario pasar por la muerte de cruz, llevar el vituperio, llevar la afrenta, llevar ese dolor tan grande en su cuerpo, y allí entonces vino a ser entonces de eterna salvación, el heredero, el primogénito de muchos hermanos, para luego entonces obtener esa posición. Toda potestad me es dada del cielo y de la tierra. Alabado sea el primer heredero. Allí estaba Jesús. Por eso el Señor Jesús, cuando antes de pasar por la cruz, Él en San Juan 17, Él se paró allí y hizo una gran oración por cada uno de nosotros, ¿sabe usted? Una oración tremenda, porque Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. ¿Cuál? ¿Cuándo? Cuando Él le dijo al Señor, cuando el Señor dijo, el Espíritu Santo dijo, sea la luz, y Él salió de Él. Y el Señor dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios por esa causa. ¿Por qué? Salió del mismo Dios, el logo de Dios. Por eso estamos hablando del primer heredero. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que la oración que hizo el Señor Jesús allá, cuando estaba en los días de su carne aquí en la tierra, Él oró por cada uno de nosotros. Y Él dice de esta manera en San Juan 17, en la oración. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Aleluya. ¿Ve? Al único Dios real y verdadero y que conozcan a Jesucristo. Ese es el que te puede dar salvación, amigo que me escuchas en esta hora. No hay otro Dios el cual tú puedas ser salvo. No hay otro nombre debajo del cielo al cual es dado a los hombres que puedan ser salvos, amado hermano, sino Jesucristo. Él fue el que llevó el vituperio, Él fue el que sufrió, Él fue el primer heredero y Él entonces el que va a darte la herencia si tan solo tomas decisión y te pones al lado de Jesús. Él es el único que te puede entonces sacar de la condición el cual te puedas encontrar
en esta hora. Versículo 14, sigue la oración. Yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, aquí está la petición de Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Aleluya, ¿ves? Allí está el punto. Antes que el mundo fuese, estaba contigo, dice Jesús. Así que glorifícame tú antes, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Él estaba con Dios, el Espíritu Santo. Dios habló, el Espíritu de Dios habló y Jesús salió, el primer heredero. Claro está, no se había materializado Jesús, pero llegó el momento, el cumplimiento del tiempo, cuando nació de una virgen y se materializó en carne humana como cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ese gran heredero, ese gran Dios todopoderoso, el cual podemos decir que alabado sea el nombre de Jesús. No sé qué sufrimiento tuvo el Señor Jesús por causa nuestra y llevó todo el vituperio en este mundo por nosotros. Así que, amados hermanos, para poder entonces heredar, para poder reinar, hay que sufrir, aunque sea breve tiempo. ¿Ve? La afrenta que va a tener aquí por el Evangelio no va a ser fácil, porque hasta de su misma casa serán sus enemigos, porque cuando usted diga, me voy a entregar al Señor, porque he sentido el llamado, he visto la gloria de Dios que me habla mi corazón, hasta en sueño me ha hablado Dios, y yo voy a entregarme mi vida al Señor para rendirla y seguirle hasta el fin de mis días aquí sobre la tierra. Allí entonces va a tener vituperio, va a ser vejado, va a ser entonces quizás echado de su casa por causa del Evangelio. Pero, amado hermano, el Señor claramente te dice, aunque te dejare padre, madre, hijo, Jehová con todo te recogerá. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Es ponerse de al lado del Señor. Allí usted lo obtendrá todo, porque tendrá una herencia eterna. No aquí sobre la tierra, porque aquí puede tener herencia, sí, claro, va a tener lo material, que Dios se lo da también, pero va a tener una herencia que no va a ser corrompida, incorruptible, reservada allá en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos aquí entonces que nosotros como gentiles, amados hermanos, fuimos entonces incorporados a las promesas como herederos a través del Evangelio de Jesucristo, que es las buenas nuevas de salvación, el cual estamos llevando nosotros en esta hora ese Evangelio, esas buenas nuevas, para que sepa usted y reconozca y despierta la realidad que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es un heredero y coheredero con Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y si vamos allí a libro de Efesios, capítulo 1, allí vemos algo, o capítulo 3, Efesios capítulo 3, vemos algo allí, lo que Pablo expresa, lo que es ser el heredero y por qué fuimos incorporados allí por a través del Evangelio, para ser heredero con Cristo, y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dice allí Pablo, Efesios capítulo 3, el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. O sea que fue un misterio. Claro está que fue un misterio, y es un misterio, sigue siendo un misterio para muchos en el día de hoy, en el globo terráqueo, porque así como hemos hablado que Él fue el primer heredero cuando dijo Dios, sea la luz, que fue el logo que salió, usted dice, pero bueno, si Jesús salió fue después, pero no
había sido materializado, pero salió, Él fue el principio, porque fue el creador de los cielos y la tierra. El Padre le entregó la responsabilidad de ser el creador de todas las cosas, el que todo todo lo que subsiste es por Él. Nada lo que vemos no fue hecho sino por Él. Entonces, vemos allí entonces que era un misterio que le fue revelado a Pablo, y Pablo entonces nos lo está declarando a nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, que somos herederos, que somos ricos en Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio de los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consorte de sus promesas en Cristo por el Evangelio. ¿Ve? Que los gentiles sean juntamente herederos. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, tienes una herencia grande, una herencia gloriosa, que Dios te la quiere entregar. Dios te la quiere dar en tus manos. Dios la tiene para ti. Solamente espera una decisión suya. Espera que usted dé un paso, que diga: aquí estoy, Señor. Aquí estoy rendido. Haz conmigo lo que tú quieras. Así como una alabanza: haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde yo quiero ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Aleluya. Ese tiene que ser nuestro dicho. Ese tiene que ser nuestro decir al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Por qué causa? Porque Él es el creador. Él fue el que lo hizo y no nos hicimos nosotros mismos. Él es el que sabe todas las cosas, y si Él nos tiene lo mejor para nosotros, Él tiene lo mejor para ti, amado hermano, amigo que me escucha. Usted que por primera vez está oyendo el Evangelio, usted es un heredero, usted es rico en Dios, usted tiene una herencia eterna que está reservada en los cielos. Escoja, dé el paso, decídase por Jesús, ríndale a Él todo su ser, y Dios entonces hará lo que Él solamente sabe hacer: darle lo mejor, lo especial a usted, amado hermano que me escuchas en esta hora. Entonces, usted oye la palabra, el Evangelio de Jesucristo, y llena los requisitos que Dios demanda, entonces usted está apto para recibir su herencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Allá el apóstol Pablo o Pedro, cuando el día de Pentecostés se paró y predicó el Evangelio que era dado por revelación, que él tenía las llaves del reino de Dios, se paró y dijo claramente allí: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis las arras del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Allí estaba entonces un hombre sabiendo con revelación y conociendo quién era Dios, quién era el primogénito. Sabía quién era el primer heredero, y sabía que ahora esa herencia iba a ser traspasada, iba a ser pasada ahora a la iglesia, al cual estaba él parado allí diciendo: despierten a la realidad. Ustedes también son herederos con Cristo. Ustedes también tienen una posición adquirida. Ustedes también tienen allí entonces un camino que andar y hacer entonces la voluntad del Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces,
Usted llena los requisitos y dice, sí, aquí estoy, Señor, delante, haz conmigo lo que quieras. Entonces, llena todos los requisitos y allí entonces está apto para recibir entonces, ¿qué? El Espíritu Santo, recibir ese don inmerecido de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos allí, si vemos aquí lo que dice Gálatas, vamos a Gálatas, vamos a mover la escritura para sustentar entonces la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, leamos el versículo 27 para corroborar que por el Evangelio es que somos nosotros entonces incorporados a esa gran herencia. Dice versículo 27 de Efesios capítulo o Gálatas capítulo 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Ve? Entonces, usted tiene una vestidura, usted tiene una armadura, el cual Dios se la ha concedido. ¿Por qué? Causa. El 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea el siervo, sea libre. ¿Ve? Todos han bebido del mismo espíritu, la misma agua espiritual, el cual es por el mismo espíritu que entramos en un cuerpo, y es el cuerpo de nuestro hermano mayor, de nuestro heredero, que es el principio de la creación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ve? El cuerpo. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay diferencia para Dios cuando entran por el mismo espíritu. Así que aquí no hay rico, aquí no hay pobre, aquí no hay hombre, mujer, no hay negro, no hay blanco, no hay que tú eres de Estados Unidos, que tú eres de China, que tú eres no. Todos entran por el mismo espíritu y todos pertenecen al cuerpo de Cristo. Cristo tiene su iglesia alrededor del mundo y Dios entonces es el que la está entonces vistiendo con su palabra. Allí, si habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Entonces, es llenar los requisitos y usted entonces será miembro y pertenecerá a la iglesia de Jesucristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Allí está entonces la promesa de Dios para usted, amigo, que me escuchas en esta hora, y recibe entonces la palabra, atesórela en su corazón para que usted pueda entonces ser uno de los herederos que Dios tiene aquí sobre la tierra, heredero con Dios y coheredero con Cristo, teniendo entonces las posesiones de lo visible y de lo invisible. Vemos al Señor Jesús, si vemos el capítulo 4, el mismo Gálatas dice allí, y todo dice, también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque él es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que usted que está bajo rudimento o que cuando es niño? Sabemos que un niño cuando nace, aunque nace en el hogar del padre, que la herencia todo le pertenece a él porque es niño, pero el padre no se le va a dar de una la herencia porque es un niño. Tiene que ser instruido, tiene que ser enseñado, tiene que crecer madurar aquel niño para poder recibir entonces la pertenencia, la herencia que el Padre tiene en su potestad. Así fue el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él, aunque nació de una virgen sin pecado, pero Él tuvo que ser instruido, llevado a través del tutor, el cual era el Espíritu Santo,
ser guiado a través del Espíritu Santo, pues el mismo Señor dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre, o sea que Él de sí mismo no hacía nada, sino que el Padre le mostraba, el Espíritu Santo le mostraba y Él iba ejecutando lo que Dios le iba diciendo. Allí Él recibió las arras de la herencia, que el cual fue el Espíritu Santo, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán, y Juan dio testimonio, que dijo, yo vi al Espíritu Santo descender del cielo como en forma como paloma y reposó sobre él. Así que allí está entonces el Espíritu Santo tomando posesión, las arras, pero allí fue entonces dándole ahora la enseñanza, venía la instrucción del Espíritu Santo a Jesús cuando iba a empezar su ministerio, que fue a los 30 años. ¿Qué hizo primero? Lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás. ¿Ve? Mire qué comisión, mire qué trabajo, mire qué instrucción le dio el Espíritu Santo al Señor. Y así a cada hombre, a cada mujer tiene que ser instruido por el tutor, que es el Espíritu Santo. El mismo Dios en cada hombre, en cada mujer sobre la tierra para ser enseñado. Así que el Señor Jesús fue primero allá al desierto, lo fue enseñando, llevándolo por parte, hasta que llegó un momento que entonces ya estaba listo, ya había madurado, ya había recibido la suficiente instrucción y ahora el Padre Dios ahora sí le había de entonces a decirle a la gente que ya mi hijo está listo. Por eso fue cuando lo llevó allá en Juan 17, lo llevó entonces Mateo 17, lo llevó allí entonces a un monte alto y se llevó unos testigos, se llevó a Pedro, Juan y Jacobo, y del cielo descendió entonces Moisés y Elías, y allí entonces, estando allí, se transfiguró delante de ellos, de los discípulos, y allí entonces salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco en morar. A él oí, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo allí? Que ahora ya el Hijo estaba listo, ya el Hijo había madurado, ya el Hijo estaba apto entonces para recibir la herencia. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso fue cuando el Señor pasó por la cruz, sufrió la muerte de cruz y resucitó al tercer día. Vemos allí entonces cuando Él dijo, toda potestad me es dada del cielo y de la tierra. Allí estaba entonces el poder de Dios, el Espíritu Santo, el Padre, dando testimonio que allí la herencia había sido entregada a uno, el cual fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue la comisión que Él luego mandó entonces a su iglesia y por todo el mundo entonces predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y allí entonces vemos que esa gran comisión la llevó a cabo los discípulos, el cual Dios como el heredero principal, luego la herencia iba a entregársela a su iglesia para que llevara a cabo todo lo que Él tenía para su iglesia, el cual era ese poder manifiesto que iba a tener que hacer esa comisión la iglesia aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, usted tiene entonces que ponerse delante de Dios y saber y entender esos grandes misterios que Dios tiene para usted, que tiene para que usted sepa y conozca que ese heredero que fue el primero Jesús, y luego la herencia pasó a su iglesia, a nosotros como hijos. Allí entonces usted tiene una comisión que llevar a cabo, el cual es saber y entender que Él tiene el propósito que rescatarlo a usted y luego darle una herencia. Dice, para terminar aquí entonces, Hebreos capítulo 1, el versículo 13, dice, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Fue al Señor, al primer heredero. Luego dice, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación?
Allí está entonces usted, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Preste entonces la atención a la palabra. Preste usted entonces a las palabras que usted ha oído, que Dios le ha puesto en su corazón, y haga entonces usted los requerimientos de su vida, los ajustes, y sea usted dando el paso diciendo: Señor, haz conmigo entonces lo que quiera. Ya me has dicho que soy un heredero, que soy rico delante de ti, que tengo una herencia incorruptible reservada en los cielos, y no lo sabía, pero ahora se lo está declarando por causa que a través de qué, del evangelio que ha sido predicado. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús, por tus palabras. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente, Señor, en esta tarde llevando tu santa y bendita palabra. Palabras de vida, palabras, Señor, que no volverán a ti vacías, sino que hará la obra para la cual tú las has enviado. Oh Dios de la gloria, redarguye, Señor, esos corazones, Señor Jesús. Trabaja, lidia, Señor Jesús, con tu pueblo igualmente, Padre mío. Ayuda a aquellas vidas, Señor, que están, Señor, en aflicción. Ayuda a aquellas vidas que están en necesidad. Ayuda a aquellas vidas, Señor, que su vida espiritual, Señor, ha decaído, Padre Santo. Oh, dale fuerza, Señor, para que sigan adelante. Manda a tus ángeles, Señor, para confortarlos, Señor, para que sigan este caminar, Padre eterno, a terminar la carrera con gozo y con alegría. Y dale entendimiento a aquellos, Señor, que no sabían, Señor, que eran herederos y están en el mundo, Señor, en el mundo de las tinieblas, pero allí llegó la luz de Jesús para que ellos puedan saber y entender que ellos tienen, Señor, una herencia allá en los cielos. Oh Dios de la gloria, dale, Señor, sabiduría a cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que están enfermos, Señor, por favor, mi Señor, te lo pedimos que por tu misericordia, Señor, sea hecha a sanidad en cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia, Señor Jesús, lo que están clamando. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Y le damos entonces la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis hermanos esté aquí hablando la palabra eterna de Jesucristo. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.